Entonces, a continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar a la expositora que impartirá la sesión de hoy. Es psicóloga infantil, posee diplomados, perdón, su nombre es Constanza Hernández, ¿sí? Es psicóloga infantil, posee diplomados en abuso sexual infantil y en terapia sistémica breve. Tiene una formación, perdón, en la Escuela Sistémica Argentina. Es coautora del libro Historias de Cambio, Enfoque Sistémico en Acción, como también autora de títulos en los libros Manual de Terapia Sistémica Breve y Terapia con Niños desde la Perspectiva Narrativa. Así que le damos el paso a Constanza para que inicie con la presentación. Muchas gracias Juan Ignacio. Buenas tardes a todos y todas los que nos acompañan hoy día. Estaba ahí leyendo algunos de sus saludos por el chat, veo que estamos desde muchas partes. Incluso leí por ahí que había personas de Venezuela, de otros países, así que voy a tener consideración con eso, voy a tratar de hablar lento, porque aquí los chilenos nos caracterizamos por hablar muy rápido y a veces no nos entienden desde todas partes, aunque hablemos todo español. Así que si voy muy rápido, tienen todo el derecho de decir por el chat no se está entendiendo algo, que la docente por favor hable un poquitito más lento, no hay ningún problema, ¿ya? Así que bienvenidas, bienvenidos. Hay mucho interés en este tema, por ende veo que la convocatoria es bastante alta. Aquí voy a compartir la presentación. Cuéntenme ahí, ¿se está viendo bien? ¿Se escucha bien? ¿Estamos bien? Súper. Muchas gracias. Entonces, este es un tema muy importante, ¿sí? Muy de mucha necesidad de hablar, de conversar, porque es un proceso normativo en la vida de todas las personas, ¿cierto? Todas las personas hemos pasado por situaciones de duelo, de pérdidas, ¿cierto? Que ameritan apoyo, que ameritan un estilo de abordaje eh, que necesita hacer con la sensibilidad y la empatía necesaria para que sea lo más saludable posible para nuestro mundo emocional, ¿sí? Generalmente, cuando hablamos de duelo en niños y niñas, se nos complica de repente un poco el concepto o la manera en la cual podemos abordar el tema, porque es un tema muy complejo, ¿cierto? Y nosotros sabemos, ¿cierto?, que en la infancia hablar de temas complejos que son susceptiblemente eh, dolorosos es muy difícil para los adultos, ¿cierto? ¿Cómo abordo este tema con los niños? ¿De qué manera puedo yo expresar esta temática en la infancia? Y generalmente, como adultos, desde los aprendizajes que hemos ido teniendo como en nuestras propias vidas, ¿cierto? Nuestros propios procesos vitales, hemos ido aprendiendo que el dolor, el sufrimiento, la tristeza, es un estado o una emoción que necesitamos transitarlo lo más rápido posible, ¿cierto? O necesitamos transitarlo de manera muy superficial para volver pronto a nuestro estado, entre comillas, positivo, ¿cierto? Entre comillas, sin dolor. Eh, y claramente cuando vemos a un niño o niña en un estado de tristeza, de sufrimiento, como adultos necesitamos, ¿cierto?, que este niño o niña salga rápidamente de ese estado. Y la manera que tenemos de hacer salir, ¿cierto?, a este niño o niña de ese estado, muchas veces puede ser contraproducente para su salud mental, ¿sí? Y es por eso que el seminario de hoy día, que es una pincelada de lo que vamos a ver en profundidad en la próxima semana en el curso, quise rescatar de todo lo que se va a ver en ese curso, quise rescatar esta temática, ¿cierto? Que es como lo más concreto en relación a cómo abordamos esto o de qué manera estamos acostumbrados a abordarlo, no solamente en área terapéutica, no solamente en espacios de terapia como profesionales, sino en general.
¿cierto? En general, con personas que convivimos con niños y niñas, que tenemos hijos, hijas, primos, primas, sobrinos, vecinos, ¿cierto? Que convivimos constantemente con la infancia y necesitamos, ¿cierto?, algún tipo de conocimiento de cómo abordar esto. En qué momento preocuparse, en qué momento sentir que es un proceso normativo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, el duelo en la infancia, ¿sí? Vamos a entender por duelo el proceso que vive una persona que ha perdido algo muy preciado, ¿sí? Puede ser una vida, un objeto, un cambio muy abrupto para la vida, en este caso del niño o niña, y el proceso por el cual pasa la persona, ¿cierto? El proceso por el cual la persona necesita eh, procesarlo, transitarlo, entenderlo, todo eso conlleva un poco este concepto de duelo, ¿sí? Que necesita transitarse de la manera más comprensiva posible para que pueda resignificar un poco esta pérdida y poder generar, ¿cierto?, un nuevo aprendizaje o una nueva manera de vivir, ¿cierto?, sin esto que esta persona ha perdido, ¿ya? Entonces, a modo general, ¿cierto? Si hablamos de duelo, tras la pérdida, ¿cierto?, de alguna persona, de algún ser querido, de algún familiar, por así decir, tenemos que tener en cuenta que va a generar dolor a cualquier edad, ¿sí? No porque tenga una etapa del desarrollo específica voy a sufrir más o voy a sufrir menos, ¿sí? Probablemente lo voy a demostrar de distintas formas o voy a transitar de distintas maneras, voy a intentar entender esto que está pasando de distintas formas en relación a mi propia etapa del desarrollo, a mi propio nivel de entendimiento y a cómo este entorno está ayudándome a entender, ¿sí? Entonces, necesita un acompañamiento del entorno adulto, ¿cierto? De manera de poder sobrellevar esta pérdida de una forma que sea lo más empática posible, ¿sí? Pero ¿qué pasa en la infancia? En la infancia, que es una etapa del desarrollo en donde estamos muy acostumbrados, acostumbradas como adultos, desde una narrativa, ¿cierto? Vamos a dar pinceladas también de lo que vamos a ir hablando en el curso sobre la terapia narrativa y la importancia de las narrativas en nuestra propia vida. Desde las narrativas aprendidas, sabemos o se nos ha eh, insertado la idea de que un niño y niña tiene que ser feliz, ¿cierto? Y eso lo podemos escuchar en muchas verbalizaciones de padres, de madres que dicen yo lo único que quiero es que mi hijo sea feliz. Yo es que los niños tienen que estar contentos, los niños solamente se tienen que preocupar de disfrutar la vida, los niños solamente tienen que preocuparse de hacer amigos y de estar felices, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando un niño o niña pasa por una situación dolorosa y no está feliz y no está contento? ¿Sí? ¿Qué hacemos como adultos para sobrellevar eso? Muchas veces lo que hace el adulto es este abordaje común, que lo vamos a ver en un ratito más. Pero por el mismo hecho de no tener, digamos, como la premisa de que la tristeza y el dolor son emociones que necesitamos acoger, muchas veces al niño o niña se le aísla del proceso de pérdida, ¿cierto? Se deja fuera, se excluye. Entonces el niño no tiene un ritual de despedida, no participa de los rituales fúnebres, por ejemplo, para evitar que sufra, para evitar que sienta dolor, para evitar que pase por la tristeza, ¿sí?
Y sabemos que muchas veces esos rituales son muy necesarios para que una persona de cualquier edad pueda generar una especie de cierre o que pueda procesar bien esta despedida o esta nueva manera de vínculo, ¿cierto? Vamos a ir hablando también dentro del curso eh, estas metáforas, ¿cierto? Desde la terapia narrativa de que nos habla un poco de que el vínculo no se termina con con la pérdida, ¿cierto? Con el fallecimiento, con la pérdida física de la persona, que nos podemos seguir vinculando. Esas son ideas también que nos trae la terapia narrativa que vamos a profundizar en ese curso, que vamos a dictar la próxima semana. Eh, pero en nuestra sociedad se instalan, ¿cierto? Rituales de despedida que todas las personas cuando perdemos un ser querido necesitamos, ¿cierto? Que necesitamos para entender, para cerrar ciclos, para despedirse, para homenajear, para darle un lugar a esto que perdí, ¿sí? Y es algo que se tiene como necesidad. Pero cuando hablamos de infancia, muchas veces esto se ve excluido, como si no fuera tan importante o como si la tristeza fuera algo que va a generar mucho daño en el niño o niña. Que desde las narrativas, obviamente, sabemos que los adultos lo hacen con la intención más amorosa, con una intención de cuidar, de proteger, ¿sí? De, de sobrellevar de la mejor manera posible dentro de las herramientas que van teniendo. Pero muchas veces esto va generando más dudas que respuestas en la infancia, ¿cierto? ¿Qué pasó con la persona? ¿Puedo extrañarla o no? ¿Puedo preguntar por ella o no? ¿Qué pasa con este tema? ¿Simplemente desaparece? ¿Se vuelve un tabú, por ejemplo? Y voy quedándome como niña, ¿cierto? Con estas piezas de un rompecabezas sin completar que puede generar otro tipo de conflictos, ¿sí? Y aquí es donde podemos revisar de qué manera puede vivir la pérdida un niño o niña, ¿sí? Siempre pensamos que dentro de lo normativo está la tristeza, el llanto, el, el decaimiento, ¿sí? Pero un niño o niña puede vivir una pérdida de distintas formas, se puede evidenciar de distintas maneras. Por ejemplo, podemos tener un niño, por ejemplo, que perdió a su abuela. Imaginemos un caso hipotético. No lo incluyeron en los ritos, en los hitos fúnebres, ¿cierto? En los rituales de despedida para evitar el sufrimiento, ¿sí? Y para evitar que este niño, pongámosle de unos 7 años, para evitar que este niño sufra, no se habla más de la abuelita, vamos a ocultar rápidamente las pertenencias de esta persona que acaba de fallecer, vamos a clausurar el dormitorio donde esta persona dormía, ¿cierto? Eh, y vamos a evitar hablar frente al niño de esta situación, ¿ya? Para evitar que sufra. Entonces, cuando el niño muestre señales de que pregunta por ella, de que está un poco triste, el adulto rápidamente puede tender a distraer la emoción, a ponerle una película, por ejemplo, a invitarlo al parque, a invitarlo a tomar un helado, cosa de que no conecte con lo que está sintiendo. Y puede resultar en un lapso de tiempo, ¿cierto? No vamos a pensar que el niño no va a disfrutar en el parque o no va a querer tomarse el helado. Probablemente sí. Probablemente el niño sí vaya al parque, lo pase bien, disfrute, se ría, ¿sí? Pero lo que ese adulto o adulta no sabe es que la emoción que no se expresa no desaparece, ¿sí? La emoción que no se expresa queda ahí, de alguna manera,
y en algún momento va a buscar una excusa para aparecer, para salir, ¿sí? Entonces, este niño, ¿cierto? Que se queda con dudas, con emociones, con cositas ahí sin aclarar, sin resolver, eh, puede que empiece a cambiar un poco en su conducta. Antes nunca hacía rabietas y ahora hace rabietas. Antes comía de todo y ahora rechaza la comida. Qué extraño, ¿qué le estará pasando? Si pareciera que la pérdida no le afectó tanto, ¿sí? O antes era un niño muy apacible y ahora es un niño agresivo, ¿cierto? Es un niño que golpea para resolver conflictos, que han llamado a esta mamá, a este papá por parte del colegio muchas veces, sin saber lo que le está ocurriendo a este niño. Entonces los papás se preocupan de esa conducta y pueden buscar, por ejemplo, orientación o ayuda externa, terapéutica, pensando que ese es el problema. Esa es la situación que tenemos que corregir. Mi hijo no come, ¿cierto? O mi hijo ahora es agresivo en el colegio, o antes jugaba con todos los niños y ahora no quiere jugar con nadie. Ese es el problema visible. Y es ahí donde siempre es bueno como sacar, ¿cierto? Esta metáfora del iceberg, de la puntita del iceberg, en donde entendemos que lo que se ve es una pequeña parte de lo que está realmente provocando esta situación, ¿cierto? Cuando yo veo un iceberg, ¿cierto? Veo una puntita, pero dicen, ¿cierto? Que eso que se ve es el 5% del pedazote de hielo que está abajo, tan grande que es capaz de romper un barco como el Titanic, ¿cierto? Entonces lo que no estamos viendo es lo que ha estado pasando antes, ¿sí? ¿Qué pasó en la familia? ¿Hubo un hito importante? ¿Cómo lo vivieron? ¿Hace cuánto tiempo fue? ¿De qué manera el niño pudo cerrar este proceso? ¿Hablaron del tema? ¿No hablaron del tema? ¿Qué pasó? ¿Cómo se vivió? Porque esta conducta por la cual ustedes están tan preocupados consultando, muy probablemente sea la consecuencia del abordaje que tuvieron para afrontar la pérdida, ¿cierto? En la familia, ¿sí? Entonces, cómo lo abordo no es poco importante. Y como lo vamos a ver en el curso, muchas veces un proceso de duelo no requiere un proceso terapéutico. Cuando el abordaje eh, primario, ¿cierto? Lo realizamos de una manera consciente y adecuada y empática con las emociones. Muchas veces no se requiere porque la, la tristeza es parte. No podemos pretender que esté feliz inmediatamente. Entonces la tristeza, a raíz de un duelo, no es un problema. Y no debemos ver ninguna emoción como un problema. Como por ejemplo cuando los niños hacen berrinche, ¿cierto? El berrinche, la emoción que está a la base de esa conducta es la rabia. Y la emoción en sí misma, la rabia, no es una mala conducta. Ninguna emoción es una mala conducta. Solo que la forma en la cual se van expresando o se van procesando estas emociones puede generar un problema que hay que abordar, ¿sí? Pero la tristeza no es un problema, ¿sí? Entonces eso es algo que como adultos tenemos que de a poco ir poniéndolo en la palestra e integrándolo para que el niño pueda tener un espectro amplio de todas sus emociones permitidas, ¿cierto? Por ejemplo, a mí me han llegado casos em, de padres, por ejemplo, que me dicen, tenemos un problema, nos estamos separando, ¿cierto? Y queremos que nuestro hijo no sufra. Necesitamos ayuda porque queremos que nuestro hijo no sufra ante esta situación familiar que estamos viviendo. Y ahí es donde uno como terapeuta no les da una muy buena noticia,
¿cierto? Porque efectivamente, si yo como hija vivo la separación de mis padres, sí voy a pasarlo mal, porque también es una pérdida de rutina, de costumbre, de vínculos, un montón de cosas, ¿cierto? Y es muy inevitable que eso no me afecte nada, ¿sí? Entonces, lo que queremos lograr no es que el niño no sufra, lo que queremos lograr es que cómo apoyamos esa tristeza y ese sufrimiento, cómo la explicamos, cómo la abrazamos, cómo la apoyamos, cómo la contenemos, esa emoción. Eso es mucho más importante que si hacemos como que no pasa nada, porque para que el niño no sufra le podemos mentir. Y le podemos decir, no, el papá ahora trabaja, ahora aloja en su trabajo, tiene que dormir en el trabajo todos los días. Entonces el papá solamente te va a venir a buscar en la mañana, te va a dejar al colegio, luego te va a venir a dar el besito de las buenas noches y luego se va a ir a su trabajo porque ahora duerme ahí. El niño, hasta cierta edad, lo va a creer, ¿cierto? Pero va a llegar un momento en que esto no le va a hacer sentido al niño y va a hacer preguntas y va a querer respuestas. ¿Sí? Entonces, eh, mucho de lo que hacemos los adultos para evitar el sufrimiento de los niños es no contarles o no hablar claramente de los temas. Y el duelo, la pérdida, la muerte, es un tema eh, que necesitamos conocer, que necesitamos ver, saber, ¿sí? Entonces, vamos viendo de a poquito. Algunos tipos de pérdida que vivimos en la infancia. Muerte de un ser querido, ¿cierto? Que se muera un familiar muy cercano, mi mamá, mi papá, un primo, la abuela, el abuelo, ¿cierto? Que muchas veces, si seguimos el ciclo vital, ¿cierto? De forma normativa, no siempre, pero muchas veces de forma normativa, los abuelitos se mueren primero, ¿cierto? Eh, Entonces, necesitamos ir hablando de este tema, dependiendo de la realidad vital de cada niño o niña, ¿cierto? Pero es algo que va a suceder, ¿sí? La muerte de una mascota, importante, ¿cierto? Las mascotas son parte de nuestra familia, son parte de nuestra vida y muchas veces la pérdida de una mascota eh, a veces puede ser muy poco comprendida en el sufrimiento que genera sobre todo un niño, ¿sí? Entonces podemos ver casos en donde se muere, por ejemplo, el perrito y la mamá del niño le dice que se fue de viaje o que, no sé, se fue a otra casa. Ocultamos la realidad y el niño queda con estas preguntas que no sabe cómo responderse. Y tenemos que siempre tener en cuenta, y esto a cualquier edad, ¿ya? Que cuando me falta información de un tema, cuando hay un vacío temático en mi cabeza, de forma natural, mi cabeza necesita rellenar esa información, ¿sí? Y generalmente va a rellenar esta información con la información que tengo, ¿ya? Y la información que tiene un niño probablemente no va a ser tan elaborada o con tantos recursos que la que tiene un adulto. Y es ahí donde empieza esto de sobrepensar, ¿sí? Imaginar. Lo que no sé, mi cabeza lo imagina. Y muchas veces imagina sucesos no tan positivos. Generalmente la cabecita cuando nos falta información rellena con, con aspectos un poquito más catastróficos. Y ahí se va desarrollando este sobrepensamiento. Por ejemplo, si me dicen que mi perrito, eh, supongamos que me cuentan que el perrito murió, pero no me quieren contar cómo, porque voy a sufrir. Mi cabeza va a imaginarlo.
cómo murió, qué pasó, lo atropellaron, se va a imaginar quizás la escena que puede que no haya sido así, ¿sí? Voy a imaginar, voy a pensar, como tengo 7 años, también dentro de mis características principales está la creatividad, la imaginación, el mundo ilusorio, ilusorio, imaginario, y puedo imaginar cosas que no son reales, ¿cierto? Que se le cayó encima un elefante, que, no sé, la imaginación de un niño puede alcanzar para mucho. Entonces necesitamos la cuota de realidad para ayudar a ese niño a que su cabecita no sobrepiense. ¿Va a sufrir? Sí. ¿La va a pasar mal? Claro que sí. ¿Va a tener pena? Va a tener pena. Mi rol como mamá, como papá, no es evitar que tenga pena. Mi rol como mamá, como papá, es acoger esa pena, contenerla, validarla, darle un lugar, ¿sí? Para que este niño pueda procesar esta información de la mejor manera posible. Pérdida de un juguete significativo. Esto en la infancia es muy, muy importante y necesita toda la sensibilidad del mundo por parte del adulto, porque a veces la pérdida de un juguete significativo puede no ser significativo para el adulto, pero muy significativo para un niño. Entonces, como puede no ser tan significativo para el adulto, podría suceder que se le baje un poco el valor a esta pérdida. Ya, pero no llores, si yo mañana te voy a comprar uno igual. No te preocupes. Mira, mañana vamos al mall y compramos el mismo juguete. No te preocupes. Ya, no llores, vamos a jugar. ¿Ya? Que puede ser un tipo de abordaje común. No te preocupes, no llores, no es para tanto. Si era un juguete nomás, igual ya estaba viejo y tú ya estás grande para jugar con esas cosas. ¿Sí? Entonces, todo este dolor de la pérdida, que involucra frustración, ¿cierto? Involucra cuestionamiento de cómo se me perdió, por qué se me perdió, qué decisión tomé para que se me perdiera, fue mi responsabilidad, viene la culpa, un montón de cosas, ¿sí? Eh, Acá siempre me acuerdo de un caso que tuve de un chiquitito que perdió su juguete, un peluche, ¿ya? En el cine. Este niño, los papás le habían dicho que no llevara su peluche al cine porque se le podía perder. Y este niño quería ir a toda costa con su peluche al cine y finalmente se le perdió. Cuando los papás me contaban que cuando se dieron cuenta que se les había quedado, que fue en el mall, volvieron rápidamente a la sala de cine y ya no estaba. Le preguntaron a la gente del aseo, bueno, nadie supo del peluche. El niño estuvo en un proceso de duelo por meses por su peluche. Y duró tanto tiempo porque fue muy incomprendido, precisamente. ¿Sí? Le compraron otro, pero el niño no era lo mismo. Ese peluche tenía su historia. Los niños generalmente tienden a darle un significado emocional muy alto a sus objetos, porque para un niño o niña sus objetos tienen vida. Todos hemos visto jugar, por ejemplo, a un niño. Cuando vemos a un niño jugando, vemos que le da vida a sus juguetes, a sus objetos. Entonces, cuando se pierde uno, es un gran duelo también, ¿sí? Un cambio de casa. Un niño que ha vivido toda su vida en una casa y luego a los, no sé, 12 años se cambia, también es una pérdida, es un duelo, un reaprendizaje, una readaptación, una, eh, una nueva manera de vivir, nueva rutina, porque probablemente una casa que tengo que tomar otro camino para llegar al colegio. En el peor de los casos me tengo que cambiar también de colegio, por ejemplo, si me queda muy lejos la casa del colegio en el que estaba antes. Entonces, todos estos cambios pueden generar en distintas medidas, claramente, en distintas intensidades, eh, algún proceso que necesitemos abordar. Insisto, no siempre de forma terapéutica.
Muchas veces con un abordaje consciente y empático con la familia directamente, muchas veces es suficiente, ¿ya? Separación de los padres. Esto ya lo dijimos, ¿no? La separación de los padres puede ser un gran proceso de duelo, sobre todo si es una separación conflictiva, basada quizás en peleas muy grandes o en que un papá le hable muy mal del otro al niño o que prive al niño o niña de ver a su mamá o a su papá, dependiendo del caso, ¿no? Y la lejanía física y emocional de algún ser querido. Aquí hay algunos tipos de pérdida. Eh, Me gustaría ver si es que a alguno de ustedes ahí en el chat se le ocurre otro tipo de pérdida que podamos ir leyendo, que no esté en esta lista. A ver si hacemos una pequeña lluvia de ideas. Yo voy a ir leyendo. Enfermedad, cambio de colegio, pérdida de salud, cuando se va un vecino, ahí sí, cambio de colegio, temas de amistad, ¿cierto? Que se vaya un hermano mayor de la casa, pérdida de un amiguito, muerte de uno de sus ídolos, wow, cuánta verdad, un corte de pelo, cambio de ciudad, pérdida de una parte de su cuerpo, algún amigo que tenga problemas graves de salud, enfermedad de algún familiar, cambio de género, pérdida de su profesora, de su maestra, repetir de curso, ¿sí? El nacimiento de un hermano, alguna prenda de vestir muy valiosa, cambio de carrera, crecer y perder su ropa, wow, cuánta verdad eso. Cambio en su corporalidad, pérdida de identidad cuando alguien se cambia de país, cambio de ciudad, incendio, pierde todo. Wow, muchos tipos de pérdidas, ¿cierto? Hay algunas muy significativas claro, son muy, que ocurren en el desarrollo, ¿cierto? La preadolescencia, cuando se crece, sí, es un duelo también esto de perder o cambiar de etapa del desarrollo, ¿cierto? Ya no soy un niño o una niña, ¿cierto? Ahora tengo otras responsabilidades, otro tipo de, de gustos, de rutinas, todo va cambiando, ¿sí? Eh, crecer y esto de crecer, claro, puede ser en muchas ámbitos. Por ejemplo, ahí decía lo de la ropa. Yo tengo un sobrino que cuando era chiquitito le dio mucha pena que él quería unas zapatillas de Spider-Man, pero su número de calzado ya no hacían con dibujitos infantiles. Por ejemplo, él calzaba, no sé, 35 y las zapatillas llegaban con dibujitos hasta el 34. Entonces él como que cayó en cuenta de que ya estaba grande y que ya nunca más iba a poder usar zapatillas con dibujitos, con superhéroe, cosas así. Y fue duro. Yo me acuerdo que estábamos en una tienda y se puso a llorar, así como, no, ya no voy a poder usar nunca, ya crecí y todavía me gustan. Claro. Entonces, son hitos importantes que van siendo pequeñas pérdidas, pequeños procesos que necesitamos abordar eh, de manera adecuada, ¿cierto? Cuando ya no creo en el viejo pascuero, el conejito de Pascua, todo eso, claro, la menarquia. Bueno, mucho tenemos ahí para mucho rato porque vamos entendiendo que los tipos de pérdida pueden ser un montón y no solamente la muerte de un ser querido, ¿sí? Muchas gracias. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Me van haciendo con dedito? ¿Todo bien? Súper, genial. Ya, ahí sí. Ya, algunos errores en el abordaje, ¿ya? Algunos errores que podemos encontrar de forma muy recurrente, ¿ya? Que cualquier persona que no tenga
cierta conciencia de la validación emocional y todo eso, puede cometer y no es algo tan juzgable, ¿sí? Porque no todos tenemos estos conocimientos, ¿sí? Y como bien lo dice aquí esta imagen, claro, es como que el padre tuviera la pieza que le falta al niño. Esa imagen me gustó mucho, porque el papá tiene la pieza que al niño le falta para entender la situación, ¿sí? Pero ¿de qué manera se la entrego? ¿Cómo hago para que el niño este puzzle lo pueda completar y pueda entender? ¿Me quedo con esta pieza y no se la entrego? Desde la necesidad de protegerlo, obviamente, ¿cierto? Todo esto es para proteger, para hacerlo mejor, ¿ya? Entonces, no te preocupes, no te sientas mal, no pasa nada, ¿sí? Me estás diciendo que no pasa nada cuando me está pasando de todo, cuando siento mucho, cuando mi emoción está muy fuerte y me están diciendo, no pasa nada, ¿sí? Es como una contradicción muy, muy grande. Como cuando, no sé, cuando, no sé, se muere mi pez. Ay, pero si era un pececito nomás, hijo, mañana te compramos otro, no pasa nada, no te preocupes, no llores, ¿cierto? Reemplazar la pérdida, rápidamente. Se murió el gatito, adoptó otro, rápido, ¿sí? Se le perdió el osito de peluche, le voy a comprar otro, para que no sufra, ¿cierto? Para que sea, eh, para que no sienta, no sienta la pérdida, no sienta la pena, no conecte con esa emoción. Sufrir a solas. Aquí quiero hacer un pequeño alcance. No se trata de que se aconseje el desborde emocional frente al niño, ¿sí? Pero sí el niño necesita entender que todas las emociones son bienvenidas en nuestra casa. Y si la mamá tiene pena porque falleció el perrito de la casa, no es terrible que el niño la vea llorando. Con eso yo le estoy diciendo que yo también tengo pena y está bien tenerla. Es normal porque acabamos de perder algo que queríamos mucho, ¿sí? Esto a mí también me da pena. Podemos llorar juntos, ¿sí? Cuando creemos que si el niño o niña me ve llorar, lo voy a traumar o va a hacer algo muy terrible y me voy a encerrar al baño a llorar sola mientras el niño está viendo una película de comedia, muerto de la risa en el living. Pues la mamá se le pasa, sale ya, hijo, vamos a comer. No hay espacio para las emociones, no hay lugar, no hay una cabida aquí. Acá tenemos que estar contentos. Aquí estamos contentos o nada, en esta casa, ¿ya? Entonces, eso sí podría ser un pequeño error, como esto de ocultar mi propia emoción creyendo que así te estoy protegiendo, ¿sí? Instarlos a ser fuertes. No llores, tienes que ser valiente, la vida es dura. Así es que ya anda, sacate las lágrimas y sigamos, la vida sigue. Así es que aquí no hay espacio para llorar. En el peor de los casos, en estas crianzas quizá un poquito machistas, los hombres no lloran, los niños no lloran. Tú tienes que ser fuerte y juntos tenemos que llevar la fortaleza en la casa porque los dos tenemos que apoyar a la mamá. Nosotros no podemos sufrir, por ejemplo. Se han visto casos, ¿sí? Mantenerlos siempre ocupados, ¿cierto? Distraídos para reprimir la emoción. Mamá, ayer soñé con la abuela que falleció hace 2 meses. Soñé con la abuela. Soñé con la abuela, ya. Hijo, ¿vamos al circo? ¿Vamos al cine? ¿Vamos a tomar un helado? Te voy a meter a fútbol, cualquier cosa para que saturarlo de actividades para que no sienta, para que no se acuerde, ojalá nunca más preguntara por ella, ¿sí? Eh, creer que con el tiempo madurará, con esta premisa de que el tiempo todo lo cura. Entonces le resto importancia a la emoción. Aquí me voy como a otro extremo. El niño está sufriendo, está llorando mucho, está preguntando mucho, está eh, generando, en el peor de los casos, una depresión infantil.
pero no le doy tanta importancia, si es normal. Sí, va, y va a madurar, el tiempo lo cura todo, no le den importancia y hagamos como que no pasa nada, ¿sí? Aquí me voy al otro extremo, ¿cierto? No acojo la emoción de alguna manera, ¿sí? No tomar en cuenta la etapa evolutiva. Esto es muy importante porque dependiendo de la etapa evolutiva en la cual el niño o niña se encuentra, va a procesar la emoción de una determinada forma, ¿sí? Por ejemplo, tengo un caso de un pequeñito de 4 años que perdió a su hermanita antes de nacer. O sea, nace, pero el niño no la alcanza a conocer porque esta bebé fallece en el hospital. Entonces, la mamá va a tener la guagüita, pero vuelve sin el bebé. Muy triste, una familia en duelo completamente. El niño de 4 años no vive la pérdida igual que su papá o su mamá, porque es muy chiquitito, ¿cierto? Entonces probablemente la pérdida la viva de otra forma, eh, la viva desde el juego, ¿cierto? Desde muchas preguntas, desde imaginar cosas, ¿cierto? Los niños, como decían un poquitito en el chat, tienen un mundo de fantasía muy amplio. Entonces, el niño probablemente se la va a imaginar, se le va a imaginar en el cielo, se le va a imaginar saltando de una nube a otra, que sabemos que eso no es así, porque dentro del crecimiento, cuando a medida que yo voy desarrollándome, mi capacidad de fantasía disminuye y aumenta mi capacidad de lógica. Y ya no es lógico que una persona muerta salte de una nube a otra. Ya no hay una lógica ahí. Pero cuando tengo 4 años, eso es muy posible. Y necesito darle permiso a eso también, porque es mi manera de procesar esto que estoy viviendo, que no es la misma que si lo procesara cuando tengo 9 o 10 años. Es diferente. Entonces, necesito tomar en cuenta la etapa evolutiva porque no puedo llegar y decirle a mi hijo, oye, pero si tu hermana no está en el cielo saltando de una en otra, ¿cómo se te ocurre si eso no existe? ¿Sí? No existe eso. Las nubes no son de algodón. Así que no te imagines esas cosas porque no son, ¿sí? Ahí probablemente no estamos tomando en cuenta la etapa del desarrollo, donde es muy normal que la vida o el mundo de fantasía sea muy amplio. Le puedo imaginar una cara a mi hermana, aunque nunca le haya visto una cara. Puedo imaginar su voz, me puede hablar, muchas cosas. O sea, como decíamos en el chat, los niños creen en el viejito pascuero y en el conejo de Pascua. O sea, no tiene lógica que un conejo me reparta chocolates. No tiene una lógica. Pero para un niño pequeño, eso sí tiene lógica, tiene mucho sentido. Ya cuando vaya creciendo, no le va a hacer tanto sentido, ¿cierto? Entonces, la etapa del desarrollo es muy importante, ¿ya? Ya lo hablamos hace un ratito, privar al niño o niña de los ritos de despedida, dejarlo en la casa, que no vaya al funeral. Yo entiendo que muchas veces un funeral o un velorio puede ser muy duro, porque vamos a exponernos a emociones muy intensas y puede que el niño o niña no tenga la fortaleza emocional, ¿cierto? Ni las herramientas para sobrellevar algo tan intenso, lo que no significa que lo vamos a privar de todo, ¿sí? El niño puede ir, por ejemplo, una horita al velorio, ¿sí? Puede estar, participar y luego se va a la casa. El niño puede quizás no ir a la misa, pero puede ir al parque o al cementerio. Si sentimos que la pérdida es muy intensa y la expresión emocional de mi familia va a ser muy, muy fuerte, ok, podemos tomar la decisión conscientemente de no llevarlo, pero al otro día ir a dejarle una florcita, que el niño o niña le haga, no sé, un dibujo,
que él pueda tener su propio rito de despedida, porque si no, también queda como algo que no se terminó de cerrar. Y como no se termina de cerrar, por ende no se termina de entender, ¿sí? Y aquí otra cosa que igual hablamos hace un ratito, como esconder pertenencias y que este tema se transforme en un tabú. Esto nunca pasó. Y como nunca pasó, no nos puede hacer daño, no nos puede hacer sufrir, porque en esta casa nadie sufre. Aquí estamos todos contentos siempre, ¿ya? Entonces, todas estas cosas, este listado, puede que sean la pieza del rompecabezas que le falta en esta imagen al niño, ¿sí? Si todo esto, como aparece acá, se da de esta manera, inevitablemente me voy a quedar con esta pieza que me falta. Y eso se puede manifestar en mi conducta. ¿Y luego qué pasa? Que la conducta se puede intensificar y finalmente terminamos consultando en terapia por esa conducta, que me preocupa mucho. ¿Sí? Entonces acá algunas sugerencias generales de abordaje un poquitito más consciente, un poquitito más desde la empatía, ¿sí? Por ejemplo, no tener miedo a hablar de la muerte con un niño o niña. Podemos hablar de este tema, ¿sí? Podemos hablar de qué es lo que él o ella piensa. ¿Qué crees que pasa cuando una persona muere? ¿Qué piensas que...? Y la respuesta va a variar en relación a la etapa del desarrollo, ¿sí? Un niño pequeño te va a decir que se va al cielo, desde las creencias, que se va a sentar al ladito de Dios, que se va a encontrar con otra persona que falleció hace mucho tiempo, dependiendo de la edad y dependiendo de la creencia familiar, que nunca es cuestionable, ¿sí? Nunca es cuestionable. Cada uno puede tener la creencia que quiera, porque cada uno cree en lo que le hace sentido. Si a mí me hace sentido esto, esto es lo que yo creo, ¿sí? Entonces, no tener miedo a hablar de la muerte, porque la muerte es parte de la vida. Es algo muy seguro que en algún momento de nuestra vida vamos a pasar por aquello, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, aquellas familias que tienen, yo siempre digo, como la valentía de adoptar una mascota. Cuando yo adopto una mascota, tengo casi, no 100%, porque uno nunca sabe las vueltas de la vida, pero tengo la certeza de que muy probablemente esa mascota se va a morir primero que yo. Probablemente la vamos a ver partir, porque una mascota vive menos que un ser humano, vive muchos años menos. Entonces, es una probabilidad muy alta. Entonces, es algo que tenemos que hablar. Y dependiendo de la edad, lo vamos a hablar de distintas maneras. Si es pequeño o pequeña, desde un cuento, con algún dibujito, responder sus dudas, ¿cierto? Y como acá dice, no te alarmes por su interés por la muerte. Hay niños que pueden preguntar mucho sobre esto, ¿sí? ¿Y dónde está la abuela? ¿Y cómo se murió? ¿Y qué pasa cuando alguien se muere? Y cuando yo me muera? ¿Y cuando tú te mueras? Que son preguntas que uno escucha de un niño, es como, ya, ay, no hablemos de eso, ya, vamos a, no quiero, no, esas son temas que no queremos hablar. Ay, no me digas esas cosas, que son cosas tristes, no, ¿sí? Y un niño puede tener mucho interés por ese tema, y es normal que así sea, ¿sí? Entonces, intentar responder desde las creencias que cada familia tenga y desde la edad. Eso es muy importante. Nunca tenemos que dejar de lado la etapa del desarrollo, porque la etapa del desarrollo es lo que nos va a dar las pautas de cómo conversar y de qué cosas decir, ¿sí? Evitar decir cosas absurdas. El perrito está de viaje. Los perritos no viajan, ¿sí? Eh,
Nos separamos con el papá. El papá ahora trabaja y duerme en su oficina. ¿Sí? Cosas absurdas que tienen que ver con mentiras, con engañar para evitar el sufrimiento. Pero ya nos va quedando claro con esto que hemos ido conversando hoy día, que la necesidad de evitar el sufrimiento no es tal, ¿sí? Si el niño o niña lo desea, que se despida del ser querido, ¿sí? Que participe, que vaya. Lo podemos adelantar. Hijo, ¿tú quieres ir al funeral de tu abuelita? Sí. Ok, te quiero explicar algo, algunas cosas antes. Tu abuelita la quería mucha gente. Era muy querida porque era una muy linda persona. Por ende, hay mucha gente que está muy triste y va a ser muy normal que mañana veamos a mucha gente llorando, que está muy triste porque tu abuelita se fue, porque era muy querida, porque era tan amorosa, porque era tan buena persona, que mucha gente la quería tanto que mañana en el funeral vamos a ver mucha gente llorando. Y eso está bien, ¿sí? Porque el dolor o el sufrimiento honra el amor de alguna manera, ¿sí? Entonces, no nos asustemos, es normal, si a ti te da pena, está bien. Lo podemos adelantar para que no se sorprenda o no sea algo tan doloroso o traumante, ¿sí? Podemos adelantarle algunas cosas, explicarle cómo van a ser para que no se sorprenda. Pero si él quiere o ella quiere, permitirle participar y despedirse, ¿sí? Que tome parte de qué hacer con las pertenencias del difunto o de la mascota, o del cambio de casa, o de cualquier pérdida. Así como que tome parte en algunas decisiones. ¿Qué hacemos con esto? ¿Se lo donamos a alguien? ¿O tú te quieres quedar con algo de recuerdo? ¿Sí? Eh, Se nos murió el perrito. ¿Quisieras tú quedarte con la correa? ¿O quisieras ponerla en algún lugar especial de la casa para recordarlo? Que él también pueda decidir algunas cosas, que no solo caiga en el adulto todo esto, porque el niño también había mucho afecto ahí. Obviamente dejar que tenga pena y exprese esta pena, permitirla, abrazarlo, contenerlo, no distraer en ese momento, que deja que salga, ¿sí? Darle seguridad, confianza, escucha, afecto, pero no sobreproteger. Porque en la sobreprotección a veces caemos en esto de distraer o de hacer otras cosas, o, o no sé, si está muy triste no mandarlo al colegio, o cambiarle mucho la rutina, o evitar que vea ciertas cosas con ciertos temas, ¿sí? Eso es muy importante. Y si esto se intensifica, si está siendo muy insostenible tanto para el niño como para la familia, no nos preocupemos si en algún momento necesitamos pedir ayuda especializada en este tema, ¿sí? Como digo, no siempre es necesario, un proceso de duelo no siempre es necesario ser atendido terapéuticamente, pero si en algún momento sentimos que se nos escapa de las manos, que ya no sé qué respuestas dar, o esto se está sosteniendo mucho en el tiempo, tener la, en consideración esta opción, ¿sí? Les voy a mostrar un pequeño video de una película muy buena, que si no la han visto, vean. Ya voy a mostrarles acá, ¿dónde está aquí? Para ver qué vamos opinando de esto que vamos a ver. Bueno, que tiene obviamente relación con todo lo que hemos ido conversando hoy día. Me equivoqué. Deme un segundito. Ay, no lo abrí. Deme un segundito, por favor. Ahora sí.
Bye, se me fueron. Ah, acá. Disculpen. Ahora sí. Ya. Ahí va. Guía, ¿quién es ese amigo ideal? ¡No! ¡No, no, no! Riley y yo iremos a la luna. ¡No lo arrojen al basurero! Riley todavía no me olvida. Oye, todo estará bien. Tiene remedio. En cuanto regresemos al cuartel general, ¿dónde está la estación del tren? Tenía todo el viaje planeado para los dos. ¡Hey! ¿Te gustan las cosquillas, eh? Es el monstruo y aquí viene. Oye, Bing Bong, mira esto. Oh, yo me sé un juego. Tú apuntas a la estación del tren y todos corremos hacia ella. ¿No suena divertido? ¡Rápido! ¡Todos a la estación! Lamento que desecharan tu cohete. Es algo que para ti tenía valor. Y se ha ido. Para siempre. Tristeza, lo vas a empeorar. Lo siento. Es lo único que tenía de Riley. Apuesto que gozaron grandes aventuras. Oh, fueron maravillosas. Un día volvimos en el tiempo. Desayunamos 2 veces ese día. Tristeza. Suena asombroso, apuesto a que le gustó. Le encantó. Fuimos mejores amigos. Sí, es triste. ¿Qué? Ah. Ya me siento bien. Síganme. La estación está de este lado. Cortito, ahí en el chat. ¿Qué pensamos de este video que acabamos de ver? Validó, validó, ¿cierto? Pérdida y la aceptación. Validó la emoción, ¿cierto? La contuvo, que alegría intentó distraer, ¿cierto? Súper. Que tristeza le permitió soltar, ¿sí? Es una escena muy bonita. Todos coincidimos aquí que hubo como una validación, la otra emoción quiso como distraerla, ¿cierto? Que pasara rápidamente y tristeza lo que hizo fue entender, validar, darle un espacio y él se sintió mejor, ¿cierto? Ya estaba listo para seguir con su camino. Se desahogó, súper. Entonces, ya vamos llegando casi al final de este seminario. Los que se inscriban en el curso, esta parte van a repetirse un poquito el plato, pero vamos a profundizar mucho, mucho más en todos los temas que tengan que ver tanto con el tema de la terapia narrativa en sí misma, abordaje, técnicas de intervención y todo eso. ¿Ya? Entonces, para finalizar, ahí creo que Juan Ignacio deja un espacio para algunas preguntas. No sé cuántas alcanzamos a responder. Depende cuánto se alargue, pero levanten la mano nomás. A ver si alguien tiene alguna acotación, alguna preguntita. Voy a dejar de compartir ahí para mirar si alguien levanta su manito. Ahí vamos con Joshua. Ya. Hola, buenas tardes. Hola. Eh, bueno, quería consultar igual por un caso en específico. Trabajo en un PPF y hay un ingreso de un grupo familiar en donde la abuela materna tiene un cáncer y vive junto con el grupo familiar. Entonces, mi pregunta más es
¿cómo abordar esas situaciones con el niño? ¿Se prepara o se espera que la abuela muera y después se le hace una contención? ¿O se prepara el niño, se prepara la mamá? ¿Cómo desde la parte más del ejercicio profesional Ujú. eh, tratar esos temas junto con el niño? Súper. Yo creo que eso es algo que también se puede abordar un poco con la familia, ¿no? Como de qué manera la familia está viviendo todo este proceso. Y obviamente dependiendo de la edad del niño, pienso que sí puede ser necesario hablar del tema, ¿sí? Preguntarle, ¿cierto? Anticiparlo un poco, tomando en cuenta que desde el mundo adulto, todos se están anticipando desde las herramientas que cada adulto tiene, todos están anticipando al tema, preparándose de forma individual o poniéndose en la situación, pero el niño probablemente necesitamos ayudarle un poco más, ¿sí? Hablar del tema de la muerte. Ojo que el tema de anticipar no evita el dolor posterior, porque nadie está 100% preparado para perder a una persona que ama, ¿sí? Entonces, por mucha anticipación o preparación o conversación del tema, no es para que sufra menos, ¿sí? Es más que nada para que lo pueda ir entendiendo mejor, para que él pueda entender su proceso personal también. Y lo que sí se puede ir abordando desde ya es que dentro de la terapia narrativa también se dice mucho que el vínculo no necesita perderse, ¿sí? Podemos mantener el vínculo desde otra manera, desde el recuerdo, desde las cosas que me gustaba hacer con ella, eh, de poder recordarla en algún aspecto significativo de su vida. Pero yo creo que sí, si es algo que está inminente en la familia, yo creo que sí es necesario poder abordar el tema, ¿sí? Tanto a nivel familiar como a nivel individual, con el chiquitito, ¿sí? Seguimos con Javiera. Ya. Hola, quería hacer una consulta Hola. más desde lo personal. Eh, Ujú. por ejemplo, mi hijo vivió una pérdida de un compañero Mm, y después de como despejar un poquito la situación, me entero que igual era su amigo y yo he notado como harta indiferencia por parte de él sobre el tema. ujú. Él igual es preadolescente, tiene 12, va a cumplir 13. Entonces igual me imagino que tiene que ver un poco como con esto, como con la etapa en la que él se encuentra. Pero igual me Claro. gustaría como quizás alguna sugerencia de cómo abordarlo. He estado igual investigando un poquito, pero igual me gustaría como escucharte quizás alguna orientación o sugerencia. Súper, qué triste, lo lamento mucho. Yo creo que si ha mostrado un poco de indiferencia, obviamente no necesitamos como ponerle como el dedito en la herida, ¿cierto? Como se dice, porque también probablemente lo está procesando de alguna manera, ¿sí? Sobre todo si era amigo de él. Yo creo que hay que darle tiempo, ¿sí? Yo creo que hay que darle tiempo e ir viendo otros signos de afectación. Por ejemplo, si se aísla más o si le empieza a dar miedo generar nuevas amistades, por ejemplo, si empieza quizás a tener mucho temor a perder un vínculo que uno puede observar, no sé, que le está costando poner límites porque le da miedo que el amigo se pelee con él, por ejemplo. Esas cositas yo creo que sí podemos ir observando que pueden ser producto de cómo está procesando esta pérdida. ¿Sí? Más allá de decirle, cuéntame cómo estás, cómo esto no te va a afectar, o dime cómo estás tú, si sientes pena, yo quiero escucharte. Probablemente eso quizás sería un poquito presionar un proceso que está ocurriendo inevitablemente en él. Pero sí puede que haya otras conductas, como esta puntita del iceberg que hablábamos ahora, que, que puedan ser producto de esto, ¿sí? Por ejemplo, que esté más irritable, sobre todo a su edad, que esté más irritable o que le esté dando, como te digo, como que esté evitando hacer nuevas amistades, o todo lo contrario, que se esté aferrando mucho a sus amistades en distintos niveles. Entonces,
observando ese tipo de conductas, tú puedes quizás ver si es necesario como pedir una orientación terapéutica y en la misma terapia quizás que vaya saliendo esto que está más abajito, ¿sí? Que está más abajito en el iceberg, que no está tan evidente todavía y que probablemente necesita ayuda para descomprimirlo un poco y que aparezca y que exprese y que llore la muerte de su amigo y que pueda ahí tener algún tipo de rito también. Pero yo creo que hay que estar atenta a estas otras conductas que pueden ser consecuencias de. No sé si me explico. ¿Sí? Súper. Seguimos Gracias, con Javier. Eunice. Ujú. Hola, buenas tardes. Hola. Sí, mire, el contexto es un caso de padres separados, Ujú. de un niño de 5 años que sigue vinculándose con su padre, que es con quien no vive, reside Ya. solamente con su mamá y su abuelita materna. Y quería consultarle al respecto por un tema de cómo se puede abordar si uno está como notando un poco de ilusión en el niño de 5 años, Niño de en que los padres un poquito de qué, perdón, no escuché. se nota cierta ilusión o Ya. esperanza de que los padres vuelvan, o quizás no la ha verbalizado así, sino que quizás cuando van a volver a la casa, porque también hubo un cambio de casa, hubo Sí. una reestructuración en su vida total. Ujú. Los Ujú. padres, toda la familia, bueno, yo soy la tía, Mm. y hemos tratado de cuidar su corazoncito, de que él se mantenga vinculado 100%, que la rutina no cambie tanto. Y claro, la mamá y su abuela son las que observan más de cerca quizás como cuando ocurre este distanciamiento normal en las noches cuando mi hermano lo va a dejar a la casa, que Mm. hace preguntas, así como mamá cuando vamos a volver a la otra casa. También se tuvo que separar de su perrita, que era una Oh. cachorra, y como que fueron distintos tipos de pérdidas. Pero entre todos como que hemos hecho las cosas como que eso nunca se ha perdido. O sea, quizá hubiera un cambio, porque él habla mucho, expresa mucho, hace muchas preguntas, es un niño muy curioso, e intenta comprender, claro, como usted explicaba, intenta comprender su situación. Entiendo Claro. que más adelante lo va a entender con un raciocinio distinto, algo más abstracto, pero ahora, si uno nota cierta como ilusión o esperanza, como le decía, de que vuelvan las cosas como estaban antes, ¿cómo se puede Ujú. abordar eso con unas palabras asertivas, adecuadas, que no vaya a comprometernos a realizar promesas? Porque yo sé que eso no se debe hacer, pero Mm. esa es como la pregunta. Sí. Yo creo que ahí es muy importante cuidar los mensajes conductuales que damos, ¿cierto? Ya. Por ejemplo, a ver, la ilusión de que todo vuelva a ser como antes cuando pierdo algo es muy normal, incluso cuando alguien muere, porque Mm, cuando se pierde algo que estaba muy seguro, ¿cierto? Es como ujú, un quiebre en mi propia narrativa de vida, ¿cierto? Hay un sí, quiebre, algo, un cambio muy grande que provoca que todo lo que estaba, que yo creía que era seguro, ya no está. Entonces, ¿cómo? Y eso para mí estaba muy bien. Entonces, ahora que todo cambió, ¿cómo puedo volver a ese estado? mm, ¿Cierto? ¿Cómo puedo sí, yo volver a ese estado de bienestar, de equilibrio, de predictibilidad? Porque cuando yo pierdo algo, como que se instala la posibilidad, ¿cierto? Algo que para ujú, mí era predecible, ahora ya no es tan predecible, ahora puede cambiar. ¿Esto qué es? claro, Podría ser como que se instala una posibilidad, ¿cierto? sí, Entonces, esta pequeña ilusión eh, puede existir. Incluso como ya, cuando hay gente que fallece, o sea, tenemos personas que siguen poniendo el puesto en la mesa, por ejemplo, mm, ¿cierto? O sea, como esta ilusión de que nada pasó, de que todo vuelva a ser como antes, de que hagamos que esto no pasó,
¿sí? Ujú. La infancia eso cobra muchísimo más sentido porque juega la parte de la fantasía, ¿cierto? Por Claro. eso podemos ver un niño de 5 años jugando a que los papás están juntos, jugando Mm, a que todos pasean o que toman once o que pasan una Navidad, etcétera. Entonces, la mejor manera de poder ayudarlo, primero es tener mucha paciencia porque es chiquitito y probablemente esto se mm, mantenga todavía, pero darle sí. señales claras, conductuales. Por ejemplo, si yo veo a mi mamá y a mi papá, eh, no sé, paseando o teniendo una jornada íntima juntos, íntima me Ujú, refiero a, no sé, que salgan a tomar un helado o que no sé, eh, genere una instancia muy similar a la que había antes, eso ujú. puede alimentar la fantasía o la esperanza más que la fantasía. Comprendo. Puede Ujú, alimentar como la esperanza, todo está volviendo a ser como antes. Entonces, si ellos ya pueden, no sé, tomarse un helado juntos, entonces pueden volver a vivir juntos. ¿Sí? Entonces, mm, hay un proceso pequeño en donde tenemos que quizás ser muy claros en nuestra conducta, ¿sí? Y tener entiendo. espacios por separado con mamá y con papá. Y así el niño va a poder ir entendiendo de a poco que va a tener esta nueva realidad que no tiene por qué ser peor que la anterior, solo que necesita acostumbrarse, ¿sí? Pero su nueva Entiendo. realidad es con papá y separado con mamá. Entonces, pequeñas Mm, señales que podamos ir entregándole para que él vaya teniendo más claridad. Porque a lo mejor, claro, en el afán de hacer como que estamos todos bien, que las relaciones están buenas y todo, podemos causar un poquito de confusiones, como ya, pero ustedes están juntos o no, ¿cachai? entiendo. Entonces, pero de a poquito, la fantasía y la esperanza puede que igual se mantenga un poco, ¿ya? Ya. Para que no se Disculpe, asuste. ¿podría agregar una cosita más? Lo Sí, que pasa sí. es que le hice hacer un dibujo, porque nosotros jugamos, yo paso mucho tiempo con él jugando, dibujando, etcétera. Y le hice dibujar una manito, su mano, calcarla y colocar a las personas más cercanas. Y yo le iba escribiendo y él me la iba diciendo. Y justamente en los Ujú. 5 dedos colocó a su mamá, a su papá, a su cachorrita, que ya no vive con ella, y bueno, y escribió a su abuela materna. La incluyó Ya. dentro de este núcleo que antes era. Ujú. Eso se puede interpretar, bueno, yo sé que no es un test ni nada, pero en ese sentido es como algo complementario a lo que pueda estar viviendo, o sea, de estar visualizando como lo que ese soporte familiar que antes tenía, no sé si es Claro. positivo, si da señales como de esa misma ilusión o... O sea, tenemos que tener en cuenta que ese sigue siendo su núcleo. Esas siguen siendo sus personas significativas, Mm, independiente de que no viva con todos, pero sigue siendo su núcleo familiar. Entonces, independiente de que no viva con ellos, no es raro que él lo incluya en un mismo dibujo o que lo incluya en una misma escena, porque ese sigue siendo su núcleo familiar. Si él tiene un problema, puede contar igual con la mamá o con el papá, aunque no estén viviendo juntos. Entonces, si a mí me hacen mm, dibujar mis personas significativas, probablemente los incluya, que no tiene mm, directa relación con que siga alimentando mi fantasía o mi esperanza de que vuelvan. Porque independiente de que no vivan juntos, ese sigue siendo su núcleo familiar, incluido a la perrita. entiendo. ¿Sí? Mm, comprendo. Muchísimas Ujú. gracias. Súper. Súper. Creo que ya estamos en la hora. Agradecemos Me habría mucho a gustado Constanza. contestar todas sus preguntas. Yo los dejo súper invitados a que participen del curso. Vamos a profundizar mucho en este tema y en otros para que podamos ahí tener la amplia gama también de todo lo que hablamos hoy día y un poquito más también. Así que de verdad, muchísimas gracias, Constanza. Agradecemos obviamente a los participantes y las participantes, porque sin ustedes esto no sería nada. Seríamos una persona hablando y otra persona mirando el Zoom para que funcione. Así que de Exacto, verdad, así que muchas gracias. Yo me voy muchísimas a gracias. retirar, pero deseo mucha suerte y felicidades por adelantado al que se gane la beca y cuando sea la otra semana, hágame saber quién fue.
Yo fui, ya, para felicitarlo ahí, ya, y el que se lo gane, cómprese un quino. Siempre mi abuelita decía, cuando tenga un golpe de suerte, compra un quino, un loto, cualquier cosa. Así que no se olviden. Eso, Súper. ya. Tengo Buenas bien noches, consejo. que estén súper bien. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.